Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y dijo: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Pensar como Dios. Es la invitación que nos hace Jesús a dejar nuestros modos humanos para entrar en el modo divino. Porque solo el que entra en el modo divino conoce a Dios y acierta en su vida espiritual. El otro vive su vida espiritual de una manera humana, sin conocer a Dios. Y entonces entra en la confusión en la que se encuentran muchos que no conocen a Dios, que no conocen sus modos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente confundida, unos decían una cosa y otros otra. Y entonces aparece un nuevo sacerdocio. Porque el sacerdocio que había en ese momento tampoco conocía a Dios. Y por lo tanto no podían seguir siendo el sacerdocio. Se quedó el sacerdocio del Antiguo Testamento superado con el Nuevo, con Pedro a la cabeza. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un conocimiento divino de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ese conocimiento divino se lo dio el Padre. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. El conocimiento de Dios viene de Dios. No parte de los hombres, no parte de una opinión del hombre, de un estudio, de un pensamiento, de una teología, de una filosofía. No, parte de una experiencia divina. Y esa experiencia divina hizo a Pedro cabeza, el primer papa de la iglesia.
Pero esa misma cabeza de la iglesia quiso pensar como los hombres cuando le dijo: no lo permita Dios, que vayas a padecer. Y Jesús se volvió y le dijo: quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Cuidado. El Papa debe tener mucho cuidado, los obispos, los sacerdotes, la iglesia, todos. Tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros pensamientos sean los divinos, porque cuando empecemos a pensar como los hombres, estaremos fuera del plan de Dios. Y si la iglesia se sale del pensamiento divino, entonces Jesús tendrá que hacer lo que hizo con el sacerdocio antiguo: dejarlo a un lado y nombrar nuevos sacerdotes. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia y pasará. Esta es una profecía que ya está dada. Un nuevo sacerdocio que escuche al Padre, que conozca su voluntad y que viva de acuerdo a esa voluntad divina. Los demás, ungidos, elegidos, ordenados, serán puestos aparte, como el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y mientras los unos reconocieron a Jesús, el mesianismo, los otros sacerdotes del Antiguo Testamento lo mataron. Y eso puede estar sucediendo hoy, que el sacerdocio se esté dando en dos niveles: aquellos que como humano lo asesinen y aquellos otros que como divinos lo exalten y lo den a conocer a través de su voluntad. Pidámosle al Señor por la intercesión de aquella nuestra Reina y Madre, la Madre de los sacerdotes, que ore por todos nosotros, para que entremos en el misterio de la divinidad, para que nuestros pensamientos y nuestras predicaciones no sean humanas, sino divinas, y así permanezcamos en este nuevo sacerdocio que el Señor está implementando en su iglesia, que conociéndole en su divina voluntad, la vivan y alimenten a sus hijos de ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre los sacerdotes y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas por los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz y reciban una abundante bendición. Amén.